Buenos días una vez más, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Después de un año y 5 meses, hoy llegamos a la última predicación de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este es el sermón número 49 y con el que culminaremos esta serie. Así que les pido que por favor me acompañen a primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21, para ver este texto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 20 al 21. Dice así la santa palabra del Señor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, Padre eterno, Rey del cielo, te doy gracias, Señor, por habernos acompañado todo este tiempo a través de esta carta, a través de la cual, Señor, tú nos has hablado. Te pido que me ayudes en esta última porción, Señor, de esta carta que nos falta por exponer. Úsame a mí, Señor, por favor, para que pueda predicar esta carta de la mejor manera posible, no tomando en cuenta, Señor, las debilidades que poseo, sino que es tu palabra la que ha de ser expuesta. Te pido, Padre, que por favor le hables a tu iglesia en esta mañana. Señor, obra en el corazón de mis hermanos, convénceles de pecado, redargúyeles, Señor, quita todo sueño, todo cansancio, toda fatiga que todos nosotros experimentamos en nuestra carne débil. Te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a estar centrados en tu palabra, para que podamos ser instruidos y amonestados por ella. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, a tenerla presente, para que poniéndola en práctica podamos conducirnos como debemos en la iglesia, tu casa, la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. A ti sea la gloria, Padre. En tus manos estamos y aquí nos encomendamos en Cristo, el Señor eterno. Amén y amén. En cierta ocasión, una señora quiso hacerle una sopa muy deliciosa a su esposo. Ella se esmeró mucho haciéndola, pero hubo muchísimo tiempo. Ella tuvo que buscar recetas en internet porque quería hacer una sopa que había visto que era especial, no era como cualquier otra. Ella preparó la sopa y la sirvió en la mesa para que su esposo pudiera tomarla. Pero resulta que su esposo estaba ocupado, se le hizo un poco tarde y se le dificultaba llegar, tenía que esperar unos minutitos. Listo, no había problema, dijo la señora, pero cuando ella volvió a ver la sopa, ni bien le había puesto el plato, una tapa de caldero encima, vino una mosca enseguida y se metió en la sopa. La señora sacó la mosca de la sopa y listo, no había alcanzado, porque fue inmediato, entró la mosca y enseguida la sacó. Y aún con la tapa de caldero estaba libre la sopa de que le entrara la mosca. Y había un mosquero entonces dando vueltas, así que ella buscó a su pequeño niño y le dijo, bueno, coge tú la tapa del caldero y se ve que se acerca una mosca, la espanta. No debes dejar que ninguna mosca llene la sopa, para que no venga y se dañe el plato que con tanto esmero he preparado. Bueno, eso mismo fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo estuvo predicando la sana doctrina durante más de 3 años, instituyendo y estableciendo allí una iglesia de sana doctrina. Luego, mucho tiempo después, cuando él regresó a esa iglesia para ver cómo había crecido esa iglesia espiritualmente, se encontró con la pequeña sorpresita de que había una mosca muerta de falsa doctrina dentro de la iglesia. Falsa doctrina que era encabezada por 2 hombres llamados Himeneo y Alejandro. Cuando Pablo se encontró con este asunto, él le puso punto final a ello y entregó a estos hombres a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sin embargo, Pablo solamente estaba en Éfeso de paso. Él solamente estaba allí por una pequeña cantidad de tiempo. Él solamente estaba allí de paso. Así que como él tuvo que irse,
dejó a su amado hijo Timoteo para que cuidara la iglesia en su lugar. Timoteo allí vendría a ser algo así como el apóstol del apóstol. Él era el representante de Pablo delante de la iglesia. Él era quien representaba al apóstol ante los demás ancianos. Él tenía una tarea muy difícil. Él debería hacer lo que Pablo haría si estuviera en su lugar. Después de todo, Pablo había eliminado el asunto, pero él sabía que ya se había infiltrado. Ya la falsa doctrina estaba entre ellos y debía asegurarse de que no se extendiera entre todos los demás ancianos y los miembros de la congregación. Por eso él le dio instrucciones específicas a Timoteo sobre cómo debía hacer lo que él debería hacer, es decir, su función, cómo debería conducirse, cómo debería ser su conducta en la iglesia. Por eso le escribió esta carta a Timoteo, sabiendo él que no iba a poder llegar a tiempo, que de hecho él no llega nunca, el Señor así no lo permite, sabiendo él que si había de llegar tarde, Timoteo aprendiera cómo debía conducirse en la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Por eso le da instrucciones acerca de cómo debe ser la adoración pública en la iglesia. Él le dice a Timoteo, los hombres deben orar levantando manos santas. No pueden andar orando después de haberse pasado discutiendo acerca de fábulas y genealogías que nada edifican. Las mujeres deben ataviarse de una forma correcta, como corresponde a mujeres que profesan piedad, no como a ellas les parezca, según los deseos de su corazón. Pablo le dice a las mujeres que además no deben enseñorearse sobre los hombres, sino que ellas deben estar sujetas, deben obedecer y escuchar la voz de Dios. Él además le explica a Timoteo cómo deben ser los que gobiernan la iglesia. Él le dice, los ancianos no pueden ser todo el que quiera ser anciano. El que quiera ser anciano, muy buena cosa quiere. Pero no todo el que quiera ser pastor de la iglesia puede serlo, sino que debe cumplir ciertos requisitos. Debe ser irreprensible, como todo administrador de Jesucristo, que es tanto el pastor como el diácono, que son los oficiales que la Biblia estipula para una iglesia. Además de eso, le recalca a Timoteo la importancia de su llamado, de que él debe aprender a comportarse como debe en la casa de Dios, que es la iglesia. Por eso le advierte, Timoteo, si tú no haces lo que yo te estoy mandando, lo que va a pasar es lo que el Espíritu ha dicho de antemano, a través de la palabra, que se levantarían falsos maestros que arrastrarían tras de sí a muchos. Por eso tú debes ser un buen ministro de Jesucristo, enseñando la sana doctrina y desechando las fábulas de viejas, como Pablo las llama. Debe hacerlo. Por eso, después de recalcarle a Timoteo su deber una vez más, le da instrucciones acerca de cómo debe ser el trato entre los hermanos, cómo deben los creyentes tratar con sus hermanos que son de mayor edad, cómo deben cuidar a los necesitados en medio de la iglesia, especialmente a las viudas. También le habla acerca de cómo deben ser tratados los ancianos, los pastores de la iglesia, no solamente de su remuneración, sino también de que ellos aún pueden ser disciplinados, deben ser disciplinados. También trata acerca de cómo los creyentes que se hallan bajo el yugo de esclavitud deben tratar con sus amos. También le recalca a Timoteo el gran peligro que son los falsos maestros y cuál es su motivación. Y le dice a Timoteo que no ande tras esa motivación que es el amor al dinero que ellos tienen, sino que tenga contentamiento con lo que Dios le da. Sea que tenga que vivir en una gran mansión o en una casucha vieja, sea que tenga que tener mucho o tenga que tener poco, que tenga contentamiento, porque su alegría no puede depender de esas cosas, sino de Dios que lo da todo. Y debe tener mucho cuidado, porque si él quiere enriquecerse, quiere decir que él ama el dinero, y esa es la raíz de todos los males. Por eso, me advierte solemnemente a Timoteo una vez más, que tenga cuidado y que pelee la buena batalla de la fe. Y después de haberle dicho todas estas cosas, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo último que le queda por decirle, un último mandato para aquellos que no quieran hacerse ricos, sino que ya lo son. El último mandato es enfatizar una vez más lo que le ha venido diciendo hasta ahora. Timoteo debe
cumplir su llamado, debe guardar aquello que se le ha encomendado. Como aquí cerramos esta carta y enlazándola con la primera predicación de esta serie, le llamaba este sermón la despedida de Pablo a Timoteo. Y la explicaré en 3 puntos. Lo que Pablo le dice a Timoteo por última vez en esta carta. Le dice primero lo que debe guardar, después le dice lo que debe evitar y después vemos lo que él desea para Timoteo. Veamos estos 3 puntos. Primero, Pablo le dice a Timoteo lo que debe guardar. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. La palabra o la expresión "o" es una expresión bastante común, a decir verdad, por lo menos en nuestro contexto, aunque no la digamos como se dice aquí. Aquí tiene algo que es especial y es una solemnidad. Pero sin embargo, la palabra siempre se utiliza para enfatizar lo que se quiere decir. Tú estás hablando con tu hijo y le dices esto y aquello. Y dices, no, que tienes que recoger. Tú le puedes decir, oh, hijo mío, trae esto otra vez. O tráelo. O haz esto, o haz aquello. Ya se le ha dicho varias veces. Entonces, cuando le dice, oh fulano, oh sutano, oh Amparo, oh Andreina. ¿Qué está diciendo? Está enfatizando. Es como dijera, escucha lo que voy a decir. Préstale atención a estas palabras. De esto se trata todo. De que hagas esto. En nuestro tiempo se utiliza de una forma un tanto folclórica. No decirle al otro, oh, no sé qué. Sin embargo, en ese contexto se utilizaba no solamente para enfatizar la idea, sino como una señal de admiración, una señal de solemnidad, de que es algo muy serio, de que no es cualquier cosa de lo que se va a hablar. Es algo solemne e importante. Porque claro, no es lo mismo decirte a ti, qué vestido de bonito, a decirte, oh, qué vestido de bonito. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Quieres enfatizar lo que estás diciendo. De la misma manera, el apóstol Pablo inicia este último recordatorio del mandato que le ha dado a Timoteo, diciendo, oh, refiriéndose a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Lo hemos visto a lo largo de toda esta carta, ¿cierto? Timoteo es el amado hijo en la fe de Pablo. Timoteo ha crecido bajo la tutela y la supervisión del apóstol Pablo. En Hechos 16, del 1 al 3, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo era, en términos generales, el hijo de Pablo. El hijo de Pablo. El hijo que el Señor le había dado. Como nosotros sepamos, físicamente Pablo no tuvo hijos. Sin embargo, él tuvo muchos en el Señor. Y si hubo uno que fue verdaderamente hijo de Pablo, ese fue Timoteo. Fue Timoteo quien acompañó a Pablo en todas sus luchas y quien además desarrolló el mismo sentir que Pablo tenía. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2, verso 19, y veamos cómo el mismo Pablo enfatiza este hecho. Filipenses capítulo 2, verso 19. Dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué era Timoteo para Pablo? Sí, aquel que tenía el mismo sentir y la misma preocupación. Pablo dice que él se preocupa por las iglesias del Señor.
Él le preocupa a los hermanos en la fe. Lo que a ellos les duele, a Pablo le duele. Lo que en ellos se gozan, también es un gozo para Pablo. Eso mismo también sentía Timoteo. Porque un hijo es como su padre. En este caso, al tener el mismo sentir que Timoteo era el auténtico hijo en la fe de Pablo. Ninguno otro era como él, entre todos los hijos que Pablo tenía en la fe, porque solamente Timoteo tenía el verdadero sentido. Y esto es algo que para Timoteo debería ser muy importante. Después de todo, el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Los nombres en sí no tienen un significado poderoso, en el sentido de que no, te llaman así, entonces eso quiere decir que tu destino va a ser que tú vas a honrar a Dios o algo así. ¿Cierto? Sin embargo, los nombres en el uso original no son como ahora. Nosotros utilizamos nombres que se derivan de otros nombres de otros idiomas. En el sentido original era una palabra, como por decir algo, en nuestro idioma amparo, por decirle a alguien abanico, mesa. Era una palabra que significaba algo. Te levantas temprano. Tu nombre es te levantas temprano. Y así. Entonces, cada vez que decían Timoteo, decían el que honra a Dios. Eso era un constante recordatorio. Pues en ese sentido es que el nombre tenía influencia sobre la persona, en que todo el tiempo le estaban recordando lo que se esperaba de él, que honrase a Dios, que honrase a Dios. Nombre es un recordatorio constante de lo que se espera de ti. Y dado que la mamá de Timoteo era temerosa de Dios, le puso un nombre que evidenciara su deseo para con él. Ahora, Pablo utiliza la expresión "oh Timoteo", enfatizando, ¿cierto?, que está hablando a su amado hijo en la fe, aquel que tiene el mismo sentir que él. ¿Qué le está enfatizando? El deber que tiene. ¿Cuál es ese deber? Él debe guardar. Él debe guardar. La palabra que allí traduce la Reina Valera como guardar es una palabra que se utiliza para hablar de un tesoro que se esconde dentro de un cofre. En un cofre se guarda un tesoro. Por ejemplo, unas joyas o una gran cantidad de dinero. Es algo muy valioso. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dice, oh Timoteo, guarda. Es como si Pablo viera a Timoteo como un cofre. Timoteo es un cofre. Y algo muy valioso ha sido depositado en ese cofre. ¿Qué es aquello muy valioso que ha sido depositado en ese cofre? La verdad, el Evangelio, aquello que es la máxima de todas las cosas, el tesoro más valioso de todos, porque Cristo Jesús mismo lo creó por medio de su obra. Esta verdad es la que Pablo ha encomendado a Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo le llama a este tesoro el glorioso evangelio del Dios bendito. Eso quiere decir que si Timoteo y Pablo tienen el deber de llevar el evangelio, no solamente de proclamarlo y ya, ellos deben guardarlo. Son un cofre en el cual se ha depositado el tesoro del evangelio que Dios, que es bendito por sobre todos, ha creado para salvación de muchos. Es el tesoro más valioso, porque a través del evangelio es que las personas son salvas del fuego del infierno, de la ira venidera. Nadie puede ser salvo sin el evangelio. Por esto mismo es el tesoro más valioso. Considéralo. Si tú fueras la persona más pobre y miserable del mundo y te encontraras algo que pudiera, una mansión o algo que pudieras canjear por mucho dinero, algo que pudiera proporcionarte todo tipo de deleites y placeres, ¿no sería ese un tesoro? Bueno, el evangelio te libra del fuego del infierno. Por tanto, es un tesoro incalculable. No hay cantidad de oro con el cual tú puedas comprarte el cielo. Ni si sales la persona más rica del mundo. Ni si te compres el mundo, podrás comprarte el cielo, no puedes. Pero el evangelio te lo ofrece gratis. Por lo tanto, el evangelio es un tesoro de incalculable valor. Es un tesoro de infinito valor.
Y algo que debe tener el ministro de Jesucristo presente, ¿qué es? Que el Evangelio no es de él. El Evangelio no es mío porque yo lo predico. No, no lo es. ¿El Evangelio de quién es? De Dios. Claro, es como si el cofre dijera, lo que está aquí adentro es mío. No es cierto. El cofre solamente está guardando lo que otro depositó en él. De igual manera, el Evangelio ha sido depositado en Pablo, en Timoteo y en todos nosotros los creyentes, como un tesoro de incalculable valor. Un tesoro que ya es un bono gratis para la felicidad absoluta. El tesoro más grande que pueda existir. Por eso es que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, como ya lo había dicho, para que él sepa, para que él tenga presente cuán valioso es el Evangelio en realidad. Que él lo considere como es, como un tesoro, y que él se conduzca como debe con ese tesoro. Que nunca venga y diga, el tesoro es mío, y como es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Que nunca diga eso. Por eso le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Yo tengo la esperanza, el deseo de ir pronto a Éfeso y estar contigo, hijo mío. Pero si yo demoro en llegar, si tardo, para que si tardo sepas. Es decir, si yo demoro en llegar a Éfeso, que como ya les dije, él nunca llega. Nunca llega porque poco después se hace una gran persecución contra los cristianos. Timoteo al menos sepa cómo él debe comportarse. Y no es de él. Que la casa no es de él, sino que la casa es de Dios, que es la iglesia. Y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es ninguna cosa pequeña o insignificante. Es un tesoro de incalculable valor, el cual la iglesia debe levantar y poner en alto como una columna, con su baluarte, con su soporte, tiene en alto. Es una gran columna en donde está la verdad puesta, para que todo el mundo la pueda ver. Y ese tesoro tan maravilloso sea de alcance para todos. Dios es tan bueno que ha creado un árbol de vida eterna y lo ha puesto allí, para que todo el que quiera pueda comer de él y sea salvo. Es el tesoro del Evangelio, el cual la iglesia debe exaltar y proclamar como tal, como tesoro de incalculable valor, incomprensible, inigualable. No hay otro tesoro así. Eso es el Evangelio. Y por eso la iglesia debe exaltarlo. Pero algo que debemos tener presente es el concepto mismo de Evangelio. El Evangelio podríamos condensarlo en lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. Y si no se han dado cuenta, estoy citando muchas citas de esta misma carta, dado que es la final. 1 Timoteo 1 verso 15 condensa el Evangelio de la siguiente forma: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. No va a ser para Pablo el Evangelio un tesoro incalculable. Dice, vino a salvar a los pecadores, de todos los pecadores, yo soy el que estaba peor. Yo soy el que estaba más abajo. Yo soy el que estaba más cerca del infierno, el que menos merece la salvación. Ciertamente Pablo se debe sentir inmensamente agradecido con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y con el Evangelio. Por eso él lo ve de esa manera. El tesoro que me salvó, que cambió mi vida para siempre, que me hizo de ser la persona que aborrecía a Dios, ser el más simple, el más insignificante, pero fiel de los sirvientes. Eso es el Evangelio, lo más glorioso que puede haber, que podemos recibir de Dios. El Evangelio el cual el Espíritu Santo que Dios nos regala nos convence de la verdad. Ahora, el asunto es que podríamos llegar a pensar que el Evangelio se resume en Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó, y pensar que ese es el todo del Evangelio. Muchas personas piensan eso, por eso ven el Evangelio como las vocales de la vida cristiana. El Evangelio es una cosa que uno aprende al principio, cuando no conoce a Dios. Después que lo conoce, necesitamos conocer verdades más ocultas.
verdades más grandes y nuevas revelaciones y cosas maravillosas y que van al cielo y al infierno y un montón de barbaridades. Y ya el Evangelio, sí, el Evangelio es para los que están conociendo al Señor. Porque ven el Evangelio como si fueran las vocales de todo el alfabeto, como las primeras cosas que se le enseñan, y ya. No, hermanos, el Evangelio es lo más valioso, el tesoro más preciado, el que cambia vidas, el que transforma el mundo entero y lo revoluciona. El Evangelio no se limita solamente a la obra del Señor, sino que la obra del Señor es la que da validez absoluta al Evangelio. El Evangelio no es solamente lo que el Señor hizo, sino también lo que el Señor enseñó. Porque todas esas cosas, ¿de dónde se derivan o dónde se justifican? En el Evangelio. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso no tendría ningún valor si no hubiera Evangelio. Bienaventurados y felices, felices los pobres de espíritu. Pero si no hay Evangelio, ¿eso de qué sirve? No, todas esas verdades se demuestran su validez en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero cuando hablamos del Evangelio y de todas las verdades que se derivan de Él, que se desprenden de Él. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, dice el Señor Jesús a sus discípulos, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que, da el énfasis, guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A qué se refiere eso? A todas las palabras del Señor, a todas sus enseñanzas, a las sanas palabras que Él dijo, a lo que denominamos, y en esta carta se llama sana doctrina. La sana doctrina se desprende del Evangelio. Lo que hace una iglesia de sana doctrina no es que sea trinitaria o no. Lo que hace que una iglesia sea de sana doctrina es que se predica, se cree y se vive el Evangelio en ella. El Evangelio sea vivo por toda la iglesia. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, debemos tener presente la sana doctrina, porque sin Evangelio no hay sana doctrina. Y la sana doctrina se refiere entonces no solamente a lo que dijo el Señor en los Evangelios, no, lo que aparece marcado, coloreado de rojo en la Biblia, eso es la sana, ese es el Evangelio, esa es la sana doctrina. No, sino todo aquello que es dicho a través de su palabra. Por eso dice en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Recordemos, ¿qué es la fe en ese versículo? No es el creer, como cuando hablamos de la fe en Hebreos 11. Se refiere a la fe cristiana. Es decir, aquellas cosas en las cuales los cristianos creemos, ese conjunto de verdades, cuando dice la fe una vez dada a los santos, se refiere a la sana doctrina una vez dada a los santos. Esa sana doctrina ha sido dada a los santos, ha sido dada a ti, que ha sido puesto como un cofre, que ha sido abierto, y en ese cofre se depositó esa verdad, ese tesoro de valor incalculable, con todo lo que se deriva de él, que es la sana doctrina. Por eso es que debemos contender ardientemente. Eso es lo que debe provocarte ira, una ira santa, una ira por las cosas del Señor, por la verdad que el Señor nos ha dejado. Porque esa verdad se mantenga protegida. El Evangelio debe ser para ti como un bebé y tú como su madre. Una madre defiende a su bebé con uñas y sangre. De la misma manera, si tú como creyente debes defender el Evangelio y todas las verdades que hay implicadas en él, no puedes rebajarle ninguna cosa, por más pequeña que sea. No, que el aborto es contrario al Evangelio. Nunca puedes estar de acuerdo con semejante cosa, ni con alguna cosa
que sea afín a Él. Pues que debes defender ardientemente la fe que te ha sido dada. Por eso, el mandato que Pablo le da a Timoteo es que él guarde, que él proteja la sana doctrina. Y esto debe hacerlo erradicando la falsa doctrina. Vemos que eso es lo que el apóstol le ha estado diciendo a Timoteo a lo largo de toda esta carta. A lo largo de toda esta carta vemos lo siguiente, leeremos varias citas bíblicas de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3, del 3 al 7. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 18 al 19, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ciertamente, esta no es la primera vez que Pablo le dice a Timoteo esto. De hecho, esta fue la razón por la cual Timoteo se quedó en Éfeso. Debía resguardar el tesoro de incalculable valor, que es toda la doctrina del Evangelio. Primera de Timoteo 4, del 1 al 7 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea ahora, en los tiempos de Timoteo y ahora, algunos apostatarán de la fe. ¿De cuál fe? De la fe una vez dada a los santos, de la sana doctrina. Algunos se rebelarán contra la sana doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y termina diciendo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces vemos que existe un énfasis muy claro de Pablo para Timoteo, de que él sea un buen ministro, de que resguarde el tesoro que le ha sido encomendado, que lo defienda de todos aquellos que se levanten para tratar de pervertir el tesoro, tratar de dañarlo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 13 dice Pablo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué debería ocuparse Timoteo? En la lectura del Evangelio, en la exhortación del Evangelio, en la enseñanza del Evangelio. Él debería exaltar, proclamar y proteger el Evangelio. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cuál era el mayor peligro para Timoteo? ¿Quién es su mayor enemigo? Él mismo. Que él deje de ser un cofre que protege el tesoro y se abra a todo tipo de doctrina que pase por allá, cualquier cosa que se le ocurra, o que se le ocurra a otras personas y que él diga: sí, yo consiento. Ese es el mayor peligro para él, que él mismo pervierta la verdad del Evangelio. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en dar profecías a la gente, mayormente los que trabajan en andar sanando enfermos. ¿Quiénes deben ser los ancianos que han de ser tenidos por dignos de doble honor? Los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Predicar y enseñar qué? El viaje que tuvieron el otro día a Estados Unidos y no. Predicar y enseñar el Evangelio. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 2 al 5, final del verso 2 dice:
Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la sana doctrina, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados del Evangelio, privados de la verdad, que toman el Evangelio, la piedad, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Claro, si el mayor peligro para que tú seas el mejor cofre que puede ser, eres tú mismo, debes evitar cualquier tipo de influencia que te haga semejante a ellos. Dice, apártate de los tales. Porque la verdadera diferencia, la mayor o la gran diferencia entre un verdadero siervo de Dios y un falso siervo de Dios no es porque éste venga y llore por uno que tenga una enfermedad y se le quite. No. La mayor diferencia está en lo que enseña. Lo que diferencia el verdadero del falso es siempre la doctrina. Debemos tener eso presente. No puedes dejarte llevar que porque veas un milagro, porque alguien te coloca una mano en el hombro y te diga, tú cuando eras chiquito te caíste y te aporreaste en la cabeza y entonces dijiste, Dios mío, ayúdame, y aquí te estoy diciendo que yo te ayudo. Y tú, ay, sí, así pasó igualitico, con eso es Dios que me está hablando y entonces debo... No. Lo que demuestra que algo es verdadero de Dios no son ese tipo de cosas, sino la sana doctrina, el glorioso evangelio del Dios bendito. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, 12 al 14, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, que guardes el evangelio, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Debes guardarlo sin mácula ni reprensión. Sin mácula quiere decir que si estaba blanquito, no tenga ni una manchita, ni siquiera de lapicero que se te olvidó ponerle a tapa y se manchó, no, ni siquiera una rayita, no, sin mácula es perfecto. Te lo entregaron perfecto, debes darlo perfecto. Debes mantener la sana doctrina sana. Debes mantenerla sana. Por eso, esa es la forma en la cual Timoteo debe conducirse en la casa de Dios. Porque no es su casa, es la casa de Dios. No es su doctrina, es la doctrina de Dios. Es el evangelio, el glorioso tesoro que Dios dio a los hombres. Ya salimos de 1 Timoteo, dice en 1 Tesalonicenses 2:3, Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El evangelio no es tuyo. El evangelio no es mío, el evangelio es de Dios. No puedes menoscabarlo ni menospreciarlo. Y debes tener mucho cuidado con eso, porque eso lo puedes hacer en cualquier momento. Tú le dices a alguien, Dios te ama, ya pisoteaste de inmediato el evangelio. Lo pisoteaste. Si le dices a una persona impía, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, estás pervirtiendo el evangelio, estás pisoteándolo y dejándolo por el suelo. Estás echándole las perlas a los cerdos. Porque el evangelio nos habla del pecado. Dios no ama al pecador si no se arrepiente. Es necesario entonces predicar el evangelio como ha de ser predicado, no como a ti te parece, no como para convencer a la gente. Ay, no, que todos se aburren. Vamos a poner el cine aquí, la película de Jesucristo, la pasión de Cristo, desde las 1 de la tarde hasta las 12 de la noche, 3 funciones, para que no se la pierdan, porque se convierten. No es así. Es un tesoro que te ha sido encomendado a ti para que lo guardes,
para que lo uses como es debido para la gloria de Dios. El Evangelio es un don que sea tuyo, sino del cual tú solamente eres un administrador. Un administrador. Timoteo debería ser un vigilante y protector del Evangelio, defendiéndolo cada vez que una de las verdades que se deriva de este fuera atacada. De la misma manera, cada uno de nosotros debe tener el Evangelio de esa manera, en tan alta estima que estés dispuesto a defenderlo con tu vida. Con tu vida. Porque ¿qué es el Evangelio para ti? El Evangelio, la vida cristiana, la historia cristiana, ¿cómo es? Es como una carrera de relevos. Desde que el Evangelio vino hasta cuando Cristo venga. Fue dado a una iglesia en primer lugar. Esa iglesia, ¿qué debía hacer? Pasarlo a la siguiente iglesia. Debe pasar el testigo, el bastón al siguiente corredor. Y luego al siguiente, y luego al siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a la meta. Nosotros no somos el último corredor, nada más que el Señor así lo permite y venga en esta generación. Debemos tener presente que habrá otra generación, a menos que el Señor lo permita. Y que nosotros debemos pasarle ese testigo, el Evangelio, como lo recibimos, como Él está en su palabra, sin mácula y sin reprensión. Debes pasar el Evangelio a la siguiente generación de una manera que sea glorificada, para que cuando Cristo venga haya fe en la tierra. Cuando Él dice eso, y se refiere a la fe, a la confianza en que el Señor responde a las oraciones, pero para que exista esa confianza tiene que existir una sana doctrina que te instruya a tener la confianza genuina en el Evangelio. Será entonces que cuando Cristo venga hallará una fe cimentada en la sana doctrina en la tierra. ¿Será que la encontrará? La idea es que sí. Por eso Timoteo, Pablo, tú y yo debemos guardar el mandamiento, guardar el depósito que nos ha sido dado, para que podamos pasarlo sin mácula ni reprensión a la siguiente generación. Para que cuando estemos delante de Dios podamos presentar y decirle: Señor, aquí está el Evangelio que me encomendaste, lo he cuidado con mi vida. Uno de los primeros cristianos, si nosotros leemos acerca de ellos, nos daremos cuenta cómo ellos estaban dispuestos aún a dar su vida por defender la verdad del Evangelio. Una historia que conocí reciente habla de una mujer llamada Perpetua. Esta mujer tenía un niño pequeño de brazos y estuvo dispuesto a dejarlo. Crecería sin madre, sin padre, en manos de otras personas, con tal de ella defender la verdad del Evangelio. Ella no pensó: es que mi hijo va a crecer sin su mamá. No. Ella pensó: lo más importante que es, el legado que quiero dejarle a mi hijo, ¿cuál es? El Evangelio, la verdad que me ha sido dada. Que estuvo dispuesta aún con lágrimas a dejar a su pequeño hijo al cuidado de personas que no eran temerosas de Dios, los padres de ella, sin saber qué sería de su pequeño, encomendándoselo a aquel a quien ella se encomendó, y entregó su vida para morir asesinada por causa de Cristo, pudiendo haberlo evitado en cualquier momento. Ella podía decir en cualquier momento: no, yo sirvo al César y no a Cristo, y después decir: Señor, perdóname, y volverse a Cristo a escondidas. Pero ella prefirió decir la verdad siempre, a decir la mentira una única vez, que le hubiese evitado todos esos dolores y pesares. Ella prefirió ser fiel hasta la muerte y proclamar el mensaje del Evangelio siempre que pudo. Y así hubieron muchos cristianos siempre a lo largo de la historia, dispuestos a entregar su vida, e inclusive la de aquellos que aman por causa de Dios, y servirle siempre. Así que debemos tener cuidado con lo que hacemos y guardar ese tesoro bendito que nos ha sido entregado. Segundo punto, le dice Pablo a Timoteo lo que debe evitar.
Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los falsos argumentos de la falsamente llamada, de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La palabra profana, que allí aparece, viene de una palabra griega que significa todo lo que está fuera del templo. Todo lo que está fuera del templo. En el sentido en el que se utiliza en la Biblia, se refiere a todo aquello que está fuera de lo santo. Todo aquello que está fuera de la sana doctrina del Evangelio. Todo aquello que está fuera de eso. No está diciendo ni siquiera algo que sea contrario. Aunque si entendiéramos bien, veríamos fácilmente que es contrario. Pero está diciendo todo aquello debes evitarlo. Debes evitarlo. Aquí Pablo se está refiriendo a cualquier tipo de conversación que se halle fuera de la verdad del Evangelio. Toda doctrina que esté fuera de esa verdad debe ser evitada a toda costa, porque esas doctrinas no le dan la gloria a Dios, y por ende, ¿qué son? Son una enfermedad. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3, Pablo nos dice, manda a que no enseñen una falsa doctrina. No, ese no es el mandato. ¿Cuál es el mandato? Que no enseñes una doctrina diferente. Ya. No dice que sea falsa. No tiene que decir, vamos a adorar al diablo. No. Simplemente puedes decir, vamos a adorar a Cristo, pero así, como a mí me parece. Vamos a ofrecerle un fuego extraño aquí, porque a nosotros nos gusta así. No. Debes evitar todo eso. Debes evitarlo, porque son un veneno para ti y para el tesoro que proteges. Esas pláticas sobre cosas vanas, ¿cuáles son esas cosas vanas? Las cosas de este mundo. Este mundo pronto pasará y todas las cosas que hay en él, y de ello no quedarán sus obras. ¿Por qué? Porque no están cimentadas en el Evangelio. No están cimentadas sobre la sana doctrina. Ya que todo aquello que no viene del Evangelio no glorifica a Dios. No lo glorifica. Cosas como las fábulas y las genealogías interminables, con los cuales los falsos maestros habían estado llenando la iglesia en Éfeso. Timoteo, como un hombre de Dios que es, debería huir de todas aquellas cosas que le acercaran al mundo e ir corriendo tras de todo aquello que le hiciera semejante a Cristo. Él debería evitar ese tipo de cosas por completo. Él debería evitar todo aquello y evitar que se mezclen, así sea una pequeña gotica de eso, con la sana doctrina. Porque si a ti te dicen, aquí tienes un jugo extremadamente delicioso y te lo estás bebiendo, y te dicen, vamos a echar una pequeña gotica aquí de cianuro. Es una gotica chiquitita. Sabiendo tú que está eso allí, te lo tomarías. Por muy pequeña que sea la gota, el veneno es veneno. No lo quieres en tu organismo. Así debemos hacer con la doctrina diferente. Toda doctrina diferente, aunque sea un poquitico de doctrina diferente, es un peligro muy grande. Es como un pequeño fuego que quema el bosque. Está todo eso seco y le prendes un fósforo que se te cae por ahí, cuando vienes a ver el bosque se está quemando. Un pequeño fuego puede incendiarlo todo. Este tipo de cosas deben evitarse, este tipo de palabras que con la lengua se hablan, deben evitarse, porque son un peligro muy grande para el hombre de Dios, que debe conducirse como debe hacerlo en su casa. Los hombres que no conocen a Dios, que ignoran la ira venidera, habitan, como dice el peregrino, en la ciudad de destrucción. Muy pronto la ira de Dios será derramada sobre esa ciudad, sobre este mundo y esta era pecadora. Ellos ponen su mirada en las cosas de este mundo, nosotros no. Y debemos tener cuidado, no mezclar la verdad con ese tipo de cosas. Por eso, Timoteo no debe perder el tiempo con pláticas necias de estos hombres que enseñan una doctrina diferente, porque ellos no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman, dice el apóstol en 1 Timoteo 1:7. Ese tipo de pláticas deben desecharse, porque no aprovechan, no edifican, no te ayudan a ser mejor cristiano, ni a defender mejor el tesoro que se te ha entregado. No te ayudan en lo más mínimo.
Y si tú debes evitar ese tipo de pláticas con aquellos que enseñan una doctrina diferente, ¿no se te ha ocurrido que quizás también debas hacerlo con el mundo entero que desprestigia la verdad del Evangelio y que la toma como un mito, como un cuento? Timoteo también debe desechar entonces los argumentos de aquello a lo que falsamente llaman ciencia, porque al tomarlo en cuenta él menospreciaría la palabra de Dios, la tomaría en poco. Este tipo de cosas, de hechos científicos, ya se daban en los tiempos del apóstol Pablo y Timoteo, sobre todo en la cultura griega. Era una cultura muy dada a los razonamientos y al pensar. Ellos tenían muchos hechos científicos que mezclaban la observación con suposiciones acerca de cosas que se les ocurrían a ellos. Si eso se daba en ese tiempo, ahora se da todavía más. Ahora hay muchos mitos más nuevos en el mundo, mitos como la evolución o el Big Bang. ¿Qué pasa? Si un cristiano, un hombre de Dios, no evita este tipo de pláticas, no evita este tipo de cosas, pueden hacer que tomen en poco la palabra de Dios. Dice, bueno, sí, yo creo en la Biblia, pero de pronto el Génesis tiene como su partecita ficticia ahí, después ya, eso es una historia ahí moral como para que nosotros creamos, aprendamos ciertas cosas, pero sabemos que eso en realidad no pasó así. Y desprestigiamos la verdad, y la vamos haciendo poco. Y ahora, una persona no llega a una conclusión así de un día para otro, sino que pasa por andar dando lugar a este tipo de pláticas. Al darle lugar a este tipo de cosas, empiezan a introducirse en su mente, la va mezclando con la verdad. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días. Y alguien viene y dice, no, pero ahora sabemos que el mundo tiene millones y millones y millones de años. Entonces el cristiano, al estar hablando de estas cosas y considerando las dice, 6 días, millones y millones de años. Ah, ya entendí. Cada día era 1.000.000 de años o 1.000.000 de millones de años. O era una era. Y toma la verdad del Evangelio y la mezcla con la mentira. Termina mezclando y dice, oh, eso como que es verdad. Todo el mundo dice que es verdad. Debe ser verdad. Y la Biblia no se equivoca. Entonces, ¿qué hace él? Mezcla la verdad con la mentira. Tal afirmación es una aberración. Es el resultado de mezclar los mitos que cree este mundo con la verdad. Y al hacer eso, dejas cabos sueltos. Hay cosas, entonces va a haber cosas que no encajan. Empiezas a ver en la Biblia otras cosas y dices, no, esto no tiene explicación. Entonces que hay una explicación científica. Y empezamos a buscarles explicaciones a las cosas que Dios no ha dicho. Y queremos atar los cabos que dice, no, aquí hay un cabo suelto en la Biblia y empiezas a verlo porque no encaja con las pláticas profanas a las cuales has estado dándole lugar. En consecuencia termina saliendo con cuentos todos raros, como que antes de Adán existió otra raza, o como que hay extraterrestres en la Biblia, o cosas así. ¿Por qué? Porque empiezas a mezclar la verdad con la falsamente llamada ciencia. Empezamos a mezclar una cosa con la otra. Es inevitable que si le das lugar a eso, terminen mezclando, porque tú crees en el Evangelio, pero tú ves que todo eso parece verdad. Tienes que buscar una forma de que encaje. Y en buscar eso te va a llevar a crear una fábula. Así es como empiezan las fábulas y genealogías interminables de las cuales los falsos maestros habían llenado la iglesia en Éfeso, tomando las filosofías griegas y judías y mezclándolas con el Evangelio. Eso fue lo que hicieron Himeneo y Alejandro, que se desviaron de la verdad, como se menciona en 1 Timoteo 1:20. Así que Timoteo, por supuesto, también debería evitar las pláticas sobre todas aquellas cosas que están por fuera de la verdad, es decir, que son profanas. Todo aquello que sea profano debe ser evitado, no simplemente considerado y decir, bueno, tiene razón en esto y en esto no. No, debe ser evitado, porque quizás Timoteo era un verdadero creyente, él era un hombre de Dios, él no se iba a desviar de la fe. Sin embargo, si Timoteo daba lugar a este tipo de conversaciones, si él permitía que estas cosas entraran en él, que es el que enseña la palabra de Dios, ¿qué iba a pasar?
iba a empezar a predicar la verdad con la mentira. Que no se iba a terminar predicando fábulas y genealogías interminables. En consecuencia, ¿qué haría Timoteo? Timoteo no se iba a ir al infierno, él es un verdadero creyente. Pero abriría una puerta. Abriría una puerta en la iglesia. Una pequeña puertecita por la cual entrarían todo tipo de falsas doctrinas. Una pequeña puertecita por la cual algunos que no están bien cimentados en la fe se irían. Y otros que querrían aprovecharse de la fe entrarían al darle lugar, así sea, a una pequeña cantidad de una doctrina diferente. Así sea la más mínima. Y hay muchos ejemplos. Nosotros vemos así, si nosotros estudiamos la historia, tenemos que hay verdaderos cristianos que tenían alguna que otra cosita con la que no era muy de acuerdo a la sana doctrina. Y después de ellos, muchos otros entraron. Y de esas iglesias, todo quedó en falso. Puro falsas doctrinas. Y hay muchos que aún conocieron el error, y muchos que aún le dieron lugar. Algunos no le daban el lugar que le dan hoy, pero abrieron pequeñas puertas. Un famoso predicador que murió ya hace un par de décadas fue Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill fue un hombre de Dios enteramente. Tú lo escuchabas a ese hombre predicar y tú sentías que tú no eras cristiano. Pero este hombre era arminiano y creía en varias cosas de las cuales se derivaron lo que hoy conocemos como don de lenguas y este tipo de cosas que tienen que ver. Él no las creía como la creen hoy, pero abrió la puerta y muchos se desviaron tras eso. Es un hombre de Dios. Tú lees un libro de él y te arrepientes en polvo y ceniza, pero tiene sus cositas y por esos pequeños detallitos entra mucho pecado. No podemos dejar la puerta abierta. Yo no puedo decir, soy un cofre que guarda la verdad, pero voy a dejar el candado a medio poner. No, es como si usted fuera a dormir esta noche y dijera, bueno, hoy me voy a dormir, voy a cerrar la puerta, pero no voy a darle llave. Bueno, y tampoco voy a dejar que se cierre el pasador, si no hay puertecita. Está cerrada, el que pase la va a ver cerrada, pero donde empuje, por ahí se mete. Eso es lo que pasa cuando se da lugar a este tipo de pláticas profanas dentro de la iglesia. Porque el suceso a considerar aquí es que si no se cumple con el deber indicado, lo que va a pasar es que en la iglesia va a entrar algo que la Biblia llama apostasía. Va a entrar la apostasía, va a entrar la rebelión contra Dios, van a desviar la verdad. Y la apostasía va a entrar de poco a poco. Primero lo vas a ver allá sentado de último, después se va sentando de primero, después empieza a servir y después lo ves acá predicando. Y dices, no, ¿en qué momento el diablo se puso a predicar en la iglesia? Yo no sé. En algún momento pasó, nadie se enteró. ¿Por qué? Porque no guardaron la sana doctrina como debieron hacerlo. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la siguiente carta, 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Es decir, retén la forma. No dice ni siquiera las sanas palabras, la forma que tienen, tal cual yo te las dije, así debes tú tenerlas. No debes alterarle ni una jota. No, debes retenerla en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito del Evangelio que te ha sido dado. Entonces, si la iglesia es un cofre que protege la doctrina, la apostasía es como un agua, producto del mundo de pecado que nos rodea. Como si el cofre fuera un cofre de esos de piratas en el fondo del mar. Y ese cofre tiene una pequeña hendidura. ¿Qué va a pasar? Pues si está sumergida en el fondo del mar, apenas tenga esa pequeña hendidura, todo el cofre, todo el agua se le va a meter como si fuera un huequito más pequeño. Y el cofre entero por dentro va a quedar inundado de esa agua inmunda, que es la falsa doctrina. Esa mezcla de la verdad con la apostasía, podemos llamarlo apostasía. Es precisamente por tal peligro que Pablo quiere que Timoteo ni siquiera considere el escuchar este tipo de pláticas necias,
porque ellas no solamente le harían daño a él, sino a los que oyeren a Timoteo. Lo que acabé de decir, dice 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Timoteo debe tener presente lo que tú debes tener presente. Nosotros hablamos el Evangelio, ¿cómo? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos aquí delante de Dios. Por eso dice, no tendrás otros dioses delante de mí, porque siempre estamos delante de Dios. Siempre estás delante de Dios y debes hablar siempre de parte de Dios. Debemos hacer su voluntad, no la nuestra. Tercer punto de Pablo para Timoteo, lo que deseo para ti. La gracia sea contigo. Amén. Timoteo debería velar muy bien la iglesia en la cual él ha sido puesto como ministro, porque Timoteo debería tener presente lo que ya hemos enfatizado. Él no está cuidando sus ovejas, está cuidando las ovejas del Señor, y por eso debe tener mucho cuidado con lo que hace, porque él no puede ponerse a trasquilar las ovejas del Señor, para que cuando venga el Señor de las ovejas se encuentre que le trasquilaron a las ovejas. ¿Qué le va a pasar a Timoteo? ¿Cierto? No puede hacerlo, debe tener mucho cuidado. El peligro es muy grande, y más aún si consideramos el ambiente en el cual se encuentra Timoteo, porque Timoteo podía sentir la tentación, quizás no de ponerse a predicar una falsa doctrina, pero quizás, como él era débil en carácter, a no decir nada a los falsos maestros, o a callar cuando debiera hablar. Cuando ve que están diciendo algo que no es, quedarse callado, no hacer nada. No hacer nada es lo mismo que decir, sí, ellos está bien lo que están haciendo. Este era el mayor peligro para Timoteo. Él tenía el peligro de que en su debilidad decir, no, a mí no me toman en cuenta porque soy joven, yo soy enfermizo, yo no voy a decir nada, o yo digo, pero sobre ciertas cosas, sobre otras no. No venga y sea que se ofendan y todo el mundo aquí me lincha a piedrazo. No, él tenía ese peligro interno. Pero además había un peligro externo, y es que ciertamente existía el peligro de que lo lincharan a piedrazos. Él estaba en Éfeso. Éfeso no era cualquier lugar. Éfeso era una ciudad pagana en gran manera. Era un centro comercial de todo el imperio romano. Toda economía pasaba por Éfeso. Además, en Éfeso se encontraba la sede principal del culto de adoración a la diosa Diana, diosa de la cacería, pero que era adorada, también considerada como diosa de las fertilidades en los tiempos de Timoteo. Era adorada de una manera ritual sexual, de tal manera que tú veías en Éfeso desfiles de gente caminando desnuda, teniendo sexo por las calles. Eso ocurría en Éfeso. No era cualquier cosa. Cuando había el festival, el carnaval o el ritual de adoración a la diosa Diana, la gente quería fertilidad y todo el mundo tenía sexo con todo el mundo. Eso era una cosa aberrante. Y eso era el común diario, que todos los años ocurría la gran fiesta de Diana. ¿Y qué hacía la gente en ese entonces? ¿Qué hacía el cristiano en ese entonces? ¿Qué hacía Timoteo? No, yo no digo nada, es allá ellos, acá nosotros. No, la tarea de Timoteo era algo muy difícil. Era algo muy difícil. Él estaba exponiendo su vida todo el tiempo. Él no podía ser un cobarde. Debía ser un valiente y enfrentarse a todo este tipo de cosas. Una ciudad pagana con una cultura pagana, con un pensamiento pagano. Totalmente. Pablo lo sabía porque él estuvo 3 años allí viviendo y enseñando la verdad del Evangelio. Y Timoteo, siendo él quien era, teniendo las debilidades que tenía, y habiendo todo este peligro alrededor, en alguno u otro momento, inevitablemente se sentiría tentado, aunque no lo hiciera, se sentiría tentado a añadirle o a quitarle cosas a la sana doctrina. Porque para quitarle cosas a la sana doctrina, Timoteo no tendría que arrancar un pedazo de la Biblia. Simplemente bastaría con no decir ciertas cosas. No, yo no digo esto porque,
Uno sabe aquí me vayan a colgar ya de cabeza, me vayan a despellejar o algo así. Era algo tremendamente peligroso. Por eso la bendición que Pablo le desea a Timoteo, aunque es corta, es muy significativa. Lo principal que Timoteo necesitaría para llevar a cabo una tarea tan difícil como la que tenía por delante, ¿qué era? La gracia de Dios. La gracia de Dios. William Hendrickson dice: la gracia es la mayor de todas las bendiciones. Es el favor de Dios en Cristo hacia quien nada merece, transformándoles el corazón y la vida para conducirlos a la gloria. Si Timoteo trataba de realizar tan ardua tarea, tan ardua empresa, tan ardua misión, por sus propias fuerzas, iba a fracasar miserablemente. No solo no se iba a convertir ninguno, ni iban a apartarse de sino que la iglesia entera iba a ser pervertida. Él no podía apartarse de la gracia de Dios. Lo que más debería querer es que otros oren para que la gracia de Dios esté con él. Por eso Pablo le desea lo mejor que puede desearle a Timoteo: que la gracia de Dios esté con Timoteo. Y Pablo lo sabía porque es por la gracia de Dios que él había podido hacer todo lo que le había sido encomendado a la hora de guardar el tesoro del glorioso evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso Pablo inició esta carta deseándole a Timoteo la gracia de Dios. Así inicia la carta. Yo te lo saludo, así es como le inicia: gracia, misericordia y paz. Los 3 deseos de Pablo para Timoteo, y el que más necesitaría, el primordial de todos ellos: la gracia. La gracia. De tal manera que sin importar cuáles sean los problemas y adversidades que Timoteo enfrente al cumplir tan difícil tarea, él pueda, por la gracia de Dios, mantenerse firme y avanzar adelante como buen soldado de Jesucristo. Y algo que me gustaría recalcar de esta pequeña frase es que dice: la gracia sea contigo. Pero esa es la forma en la que lo traducen en la Reina Valera, porque en la palabra original que allá aparece no es contigo, es con vosotros, sino que la Reina Valera y muchas otras traducciones colocan contigo porque Pablo le está escribiendo a Timoteo. Entonces lo más lógico es que lo que le está hablando vaya dirigido hacia Timoteo. Para facilitar la comprensión y evitar confusiones colocan así. Sin embargo, la palabra original no es contigo, es con ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que aunque la carta era dirigida para Timoteo, esa carta era considerada inspirada por Dios, y por lo tanto sería leída a toda la iglesia. Toda la iglesia escucharía lo que Pablo le dice a Timoteo en esta carta, tanto lo que dice acerca de sus debilidades como lo que le manda hacer. Timoteo debería leer esa carta a toda la iglesia. Y si entendemos lo que Pablo está diciendo, veremos que cuando él le desea la gracia de Dios, no se la está deseando solamente a Timoteo, sino a toda la iglesia de Éfeso. A toda la iglesia les deseada la gracia de Dios, porque no era deber de Timoteo solamente, sino de todo verdadero creyente, esforzarnos en conducirnos como debemos en la casa de Dios. Por lo que vemos que el deseo de Pablo a Timoteo se extiende no solamente a ellos, sino también a ti y a mí. El apóstol quiere que con la gracia de Dios cada uno de nosotros milite firme y adelante en pos del misterio de la piedad, que es el evangelio. Solamente así podremos ser en verdad una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Aplicaciones. Mis hermanos, como ya les acabé de decir ahora mismo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y siempre ha pasado, sigue pasando y va a seguir pasando hasta que Cristo venga,
que la verdad va a ser atacada. Eso es inevitable. Van a haber quienes la atacan desde fuera y van a haber quienes tratan de pervertirla desde dentro. Nosotros hemos recibido la verdad del Evangelio y es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente mía, sino de cada uno de nosotros, guardarla, proclamarla y pasarla sin adulterar a los que vengan después de nosotros. Lo más importante, o la más importante vara de medir que puede usarse para saber si una iglesia es verdadera o no, ¿cuál es? No es la cantidad de gente que tú digas, no, que tiene 50,000 personas en su iglesia. No es lo bien parecido o bien influenciable, bien motivador que es el predicador. No es lo hermosa y lo melodiosa que es la música de la alabanza, o lo bien vestidas que están las muchachas que danzan. No es ni siquiera lo arreglado del terreno y lo cómodo del aire acondicionado. No es ni siquiera que cuando prediquen tú sientas un fresquito por dentro, así, hay un fresquito por dentro. No es eso. Lo más importante es cómo en esa iglesia se utiliza la palabra de Dios. De qué manera se utiliza la verdad del Evangelio. Lo más importante es si esa iglesia enseña y vive la verdad del glorioso Evangelio de Dios. Porque para eso es que existe la iglesia. Para dar a conocer el Evangelio, para exaltarlo y proclamarlo por sobre todo. Por eso el delito más grande que tú puedes cometer contra Dios es darle mal uso a la revelación especial que Él te ha dado y representarlo de una manera falsa e idolátrica. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Eso es tan grave que tú puedes matar a una persona, y eso es algo muy grave. Pero el peor tormento del infierno no va a ser para ellos. ¿Para quién va a ser? Para los que pervierten el mensaje del Evangelio. Eso quiere decir que la gravedad que es mayor, el peor pecado que puedes cometer es pervertir el mensaje del Evangelio y representarlo de una manera incorrecta. De allí que debas darle a las Escrituras, a la palabra de Dios, la reverencia y el cuidado que requieren, porque son la verdad que Dios te ha encomendado. Su palabra debe ser lo más importante para ti. Y cuando digo su palabra, obviamente no me refiero al libro como tal, sino a las verdades que en él están escritas. Deben ser lo más importante para ti. Debes anhelar leerlas, debes orar con ellas, debes tenerla como lo más importante en tu vida, más importante incluso tu familia, que tus amigos, que tu propia persona, que tu esposo, que tus hijos. La palabra de Dios debe ser lo más importante para ti, porque es el Dios quien se supone que es el más importante para ti. Dice el Salmo 138:2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si dejas de tomar la palabra de Dios en serio, sea porque te dedicas pobremente al estudio de la misma, o porque no haces caso a lo que Dios te dice en ella, ¿qué estás haciendo? Estás dejando de tomar en serio a Dios mismo. Y si tú, que eres la iglesia, no tomas en serio a Dios, ¿cómo esperas tú que el mundo lo tome en serio? Si ven que tú, que dices que eres cristiano, no tomas en serio. Si vives como se te da la gana, el mundo va a decir, no, yo así como ese no quiero ser. Debes amoldarte tú a la palabra de Dios, no amoldar la palabra de Dios a lo que tú eres. Esto es y siempre ha sido el reto para la iglesia: ser sal y luz del mundo. La razón se debe a que hay muchos que dicen que son creyentes, y hay muchos que en verdad lo son, pero que empiezan a hacer concesiones a lo que la Biblia dice. Concesiones, pequeñas cositas, pequeños detallitos,
En las cosas grandes, en apariencia, todo bien. Pero hay pequeños detallitos, pequeñas cosas a las que dicen, bueno, pero este versículo a mí no me cuadra. Esto no, esto como que el día del Señor. ¿Cómo que esto de acá? ¿Cómo que no hay? Cuando empiezas a hacerle concesiones a la palabra de Dios, es como si estuvieras sacando a Dios de tu vida. Como si estuvieras diciéndole, Dios, yo tengo todo esto, pero este minuto es mío. Esta acción es mía. Y aquí yo soy libre. En lo demás yo te hago caso, pero en esto soy libre. Un esclavo así, un esclavo no puede existir. ¿Cómo va el esclavo a decirle eso a su amo? Está buscando su buena reprimenda. Nosotros suponemos que somos esclavos de Dios en Cristo. Hay gente que viene a la iglesia todos los domingos, pero cuando hay problemas en su vida, en lugar de hacer lo que dice la palabra de Dios, hace caso a lo que le parece, a lo que le dice el otro, a lo que le dice la psicología. Psicología que es secular y que tiene como fundamento los puntos de vista de hombres paganos que niegan la verdad de la palabra de Dios. Y prefieren creer en cuentos como la evolución. Si tú haces eso, en lugar de exaltar y guardar la sana doctrina, vas a terminar enfermándola al tratar de mezclarla con todos estos cuentos e ideas impías. Por eso la palabra de Dios no debe quedarse aquí. No se trata de que tú vengas todos los domingos y te sepas la Biblia de Génesis, Apocalipsis y puedas decirla. No, tal versículo dice así, 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 lo dices con punto y coma, ni una tilde ni una coma le he quitado. Porque si no lo vives, estás deshaciendo con tus pies lo que dices con tu boca.